Un desafío propio de la producción de cerezas para exportación en la zona sur de Chile son las condiciones climáticas y las probabilidades de lluvia en cosecha son altísimas. En consecuencia, el riesgo de partidura de fruto. Pero no es solo eso. También se trata de formar a la planta en los primeros años y protegerla en etapas estratégicas como son la floración y la cuaja. Es ahí donde la tecnología de protección de los cultivos como los techos pasa a ser fundamental. Para desarrollar esta temática, una voz autorizada es nuestro segundo expositor, el señor Richard Bastías. El doctor Richard Bastías es ingeniero agrónomo y magíster por la Universidad de Talca y PhD en cultivos frutales y agroecosistemas por la Universidad de Bolonia, Italia. Posee 20 años de experiencia en la especialidad de fruticultura. Sus líneas de investigación se enmarcan en los ámbitos de la fisiología de árboles frutales, sistemas de protección climática de huertos y fruticultura de precisión. Es uno de los mayores referentes a nivel nacional e internacional en el área de fisiología y producción de cultivos frutales bajo coberturas como mallas y plástico. Demostrado a través de más de 20 publicaciones científicas y técnicas, 30 presentaciones a congresos y seminarios y formación de 5 posgraduados, magíster y doctorado, todo resultado en el ámbito de frutales bajo cobertura. Es el inventor de las mallas bicolores de fotoselectividad, combinada para mitigar el estrés por excesiva radiación solar y altas temperaturas en fruta, tecnología que ha sido patentada, licenciada en Chile y en el extranjero y actualmente utilizada por productores de manzanas, uvas, berries y cerezas. El doctor Matías actualmente es académico y director del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Y dejamos con ustedes entonces al doctor Richard Matías con su presentación titulada Producción de cerezos bajo coberturas, consideraciones técnicas y efectos en el microclima, fisiología y manejo del cultivo. Richard, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Ramiro, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Adelante. Sí. Se ve bien ahí, ¿no es cierto? Confirmado, Richard, se ve bien. Excelente. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a Coprimcen, a este seminario. Ya Ramiro le ha comentado de qué se trata la charla. Hoy día vamos a tratar de hablar algunos temas importantes sobre cobertura en cerezo, que tienen que ver con algunas consideraciones técnicas, ¿no es cierto? Y efectos del microclima, fisiología y manejo del cultivo. La charla la he preparado abordando los siguientes contenidos y de esta forma. Primero vamos a ver algunas consideraciones técnicas, especialmente en términos de estructura y diseños, ¿ya? Materiales, que siempre es importante señalar o por lo menos profundizar un poco más. Y después vamos a ver una parte que tiene que ver con microclima, ¿no es cierto? Fisiología y manejo del cultivo bajo cobertura. Especialmente me voy a enfocar en 3 elementos. El primero que tiene que ver con el manejo y la regulación de la luz y la temperatura. El segundo con la nutrición y el riego. Y finalmente también quiero hablar un poco de polinización, siendo que es un tema bastante relevante hoy día que se ha consultado bastante en otras exposiciones. Pasando al tema de las consideraciones técnicas, bueno, primero mostrarle un poco los sistemas de protección para cerezos que hoy día actualmente se están utilizando. Tenemos, ¿no es cierto?, el sistema de protección para lluvias que son utilizados principalmente en la zona sur, con techos, que es lo más tradicional, ¿no es cierto? Y también tenemos otros sistemas que son para anticipo de cosecha y también protección de lluvia, como son los túneles altos, ¿no es cierto? Y invernaderos, que es algo más sofisticado, que tiene costos bastante más considerable, pero que sí, ¿no es cierto?, es una alternativa que existe hoy día para los productores. Después tenemos también el tipo de malla, enmallado, que hoy día ya es algo que también está creciendo de alguna forma y expandiendo debido a las condiciones de altas temperaturas en verano y niveles de radiación extrema, y que también aparece como una alternativa interesante de explorarnos, especialmente en zonas donde hay escasez de agua, producto, digamos, que genera claramente condiciones de menor estrés en la planta. De ese punto de vista también existen sistemas de enmayado, opciones de enmayado y combinado con cobertura para la protección de antigranizo y también para protección de lluvias. También existen alternativas, ¿no es cierto?, de mallas para el control de drosófila,
que se está usando mucho en Europa, y lo que les mencionaba, ¿no es cierto?, el uso de mallas para la protección de condiciones extremas de radiación y altas temperaturas. Por lo tanto, el sistema enmallado también es una alternativa de protección que se está utilizando en cerezas. Respecto al diseño y estructura, creí relevante traer este tema que tiene que ver con el sistema de instalación. Nosotros tenemos distintas opciones de estructura e instalación. El primero, ¿no es cierto?, un sistema plano, que tiene un menor costo porque en realidad hay menor costo de material de cobertura y también menor costo, ¿no es cierto?, de estructura. Y la ventaja que tiene, sin duda, lugar a dudas, tiene que ver con la resistencia al viento, fundamentalmente porque un sistema plano, aparentemente uno podría trabajar con sistemas más bajos y hay una resistencia menor al viento, y eso en la zona sur puede ser relevante. Y el otro sistema, el tradicional, que es capilla, que es este sistema de acá, que es el más utilizado, pero que posee otras ventajas, pero sí tiene un problema de mayor resistencia al viento. Por lo tanto, igual es un aspecto técnico que hay que considerar, especialmente en zonas con alta incidencia de viento, como la zona sur de Chile. Ahora, en cuanto al diseño, no solamente hay que tomar en cuenta el factor viento, sino que también hay que tomar en cuenta el factor luminosidad, ¿ya? Acá hay un gráfico que lo he usado en varias presentaciones y que lo traje nuevamente a esta presentación, que tiene que ver cómo el diseño digamos, del sistema de instalación influye sobre la transmisión de luz. Aquellos sistemas que son más tendencialmente más planos van a tener menor probabilidad de transmisión de luz, puesto que en relación al ángulo de inclinación, ¿no es cierto?, de los rayos solares, es un sistema que ofrece menos capacidad de dispersión de la luz y menos capacidad de captación de la luz solar. Y por lo tanto, en la medida que nosotros vamos avanzando a sistemas más altos, ¿no es cierto?, con ángulos de inclinaciones más o pendientes más marcadas, vamos a tener posibilidad de cosechar mayor cantidad de luz, y eso es un factor relevante en términos de transmisividad de luz. Y lo mismo ocurre con los sistemas circulares tipo túneles. Entonces, tenemos estas opciones, ¿no es cierto?, que son sistemas un poquito más planos, donde indudablemente que van a ser más favorables en términos de resistencia al viento, pero van a tener también, van a ser más desfavorables en términos de transmisión de luz, ¿ya? Y estos sistemas un poco más altos, más inclinados, donde claramente uno tiene aquí la opción, ¿no es cierto?, de captar mayor cantidad de luz, y eso está demostrado, ¿ya? Y los túneles. Yo creo que o sistemas circulares. Esto es un tema importante, creo yo, a trabajar y a debatir en la zona sur todavía, porque creo que todavía ahí tenemos que hacer algunos esfuerzos en términos de buscar los diseños más apropiados en términos de resistencia de viento, pero también en términos de captación de la luz. Ahora, desde el punto de vista de apertura y cierre, que es un tema que me plantearon para desarrollar acá, y que lo vamos a desarrollar un poco de acuerdo a la experiencia y las investigaciones que hemos realizado nosotros como universidad, uno tiene distintas opciones también, y está, ¿no es cierto?, el sistema de apertura manual, y que cuando uno trabaja con plástico, que son mucho más pesados, que son materiales bastante más densos, es mucho más difícil realizar este movimiento en forma manual. Está la opción, ¿no es cierto?, de usar estos elásticos, que también son opciones bastante más rápidas, digamos, para eventuales trabajos de apertura y cierre de cobertura. O está la opción, ¿no es cierto?, mecanizada, que es opciones como esta que se desarrollan en Europa, donde uno podría eventualmente, a través de esta manivela, ¿no es cierto?, trabajar con sistemas mecanizados para hacer más rápido el proceso y reducir el costo de mano de obra. Y también hoy día está la lanza, ¿no es cierto?, el Waiki, que es un sistema que se ha promovido y que también es una opción para mover los techos en caso de que nosotros tengamos que hacer trabajos de apertura y cierre. Ahora, en términos de materiales, están las carpas típicas para las lluvias y también para el anticipo de cosecha. Y acá, ¿no es cierto?, hay una serie de materiales disponibles en el mercado, y eso es súper importante estar atento al momento de establecer un proyecto de instalación de cobertura, de hacer una selección apropiada de los materiales de acuerdo a la realidad climática y la realidad productiva que tengo como productor. Nosotros tenemos opciones de los materiales que son tejidos laminados, como las rafias, que son las más ampliamente utilizadas, pero hay distintos tipos de rafia
y hay rafias, ¿no es cierto?, que tienen laminados mucho más de mejor calidad, que permiten reducir un poco el grado de opacidad del material. Y eso es relevante considerando que la opacidad del material tiene directa relación con la transmisibilidad de la luz, ¿ya? Y por otro lado tenemos estos materiales que son más difusivos o transparentes, que son materiales de polietileno de baja densidad, que son plásticos, donde también ofrecen ciertas ventajas, pero también tienen menos resistencia mecánica. Pero sí ofrecen mayor ventaja en términos de difusión de la luz y también de termicidad, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de mallas, están, bueno, las mallas Rachel, que son las mallas tradicionales, ¿no es cierto?, de baja resistencia mecánica, que tienen menor durabilidad, y están las mallas monofilamento, que a mí siempre son las mallas que más me han gustado porque tienen una resistencia mecánica muy superior, que son materiales que pueden durar hasta 6 temporadas, 5 o 6 temporadas, por parte baja, digamos, o más, porque son materiales que están tejidos, son de polietileno de alta densidad y tienen un tejido que tiene una resistencia mecánica muy superior a la malla Rachel, especialmente en condiciones donde yo tengo eventuales riesgos de granizada, ¿ya? Y hoy día hay una gama de mallas, ¿no es cierto?, incluyendo las mallas de color y las mallas fotoselectivas, como mencionaba Ramiro, que nosotros hemos trabajado, hecho un trabajo ahí de desarrollo tecnológico con mallas fotoselectivas que hoy día están dando muy buenos resultados en diferentes especies frutícolas. Ahora, ¿cuáles son los elementos técnicos que uno debe considerar en la selección de materiales al momento de establecer un proyecto de establecimiento de cobertura en cerezo? El primer elemento es la transmisibilidad de la luz. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros hicimos una evaluación en la universidad de distintos tipos de mallas, distintos tipos de plásticos y rafias, y uno ve cómo hay diferencias estadísticamente significativas en la capacidad de transmisibilidad de la luz, digamos, medida con instrumental que tenemos nosotros en el laboratorio y que lo hacemos bajo condiciones, digamos, que permite realmente medir esa capacidad. Y entonces uno tiene que entender que en general, ¿no es cierto?, hay grupos de mallas, las mallas monofilamento, en general las que están tejidas 4x4, 5x5 o 5x3, son mallas que tienen una buena transmisibilidad de luz, ¿ya? Las mallas Rachel en general, ¿no es cierto?, por su tejido, al ser hilos planos, en general tienen menor transmisibilidad de luz, generan más sombra. Y en el caso, ¿no es cierto?, de las plásticos y las rafias, ahí hay diferencia, y los plásticos en general tienen una transmisibilidad bastante de media alta, pero hay diferencia entre las rafias, y hay rafias, ¿no es cierto?, que tienen mayor capacidad de transmisibilidad de luz que otras. Entonces, eso es súper importante al momento de partir en un proyecto, porque la luz es relevante en el cultivo del cerezo. La luz juega un rol importante en la fotosíntesis, y no solamente en la fotosíntesis, sino que también en la partición de carbohidratos. Entonces, nosotros podríamos estar sacrificando en parte el potencial productivo si elegimos materiales con baja transmisibilidad de luz. En el caso de los mismos materiales, es relevante evaluar este otro variable de radiación, que es la radiación ultravioleta, y que no necesariamente un material que posee una alta transmisividad de luz fotosintética o transmisividad de luz total, va a significar que tenga buena transmisividad de luz ultravioleta. Si ustedes se fijan acá y analizamos solamente los plásticos, incluso las mallas, ustedes se dan cuenta que es muy distinta los gráficos. O sea, aquí hay teniendo materiales que tienen transmisibilidad de luz de 70 a 75%, estamos con niveles de transmisibilidad de luz ultravioleta de un 10 un 20%. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que todos los materiales tienen distintas concentraciones de aditivo anti-UV, y que esos aditivos son utilizados indudablemente por los proveedores, por los fabricantes, para que este material tenga mayor durabilidad en el tiempo, puesto que la radiación ultravioleta daña los materiales. Entonces, por lo tanto, también es una variable a analizar, y especialmente debido a la importancia, y lo vamos a ver al final, ¿no es cierto?, que tiene, y que se ha demostrado, de hecho, y ya está bastante bien demostrado, que tiene la orientación de los insectos, especialmente de las abejas, ¿no es cierto?, y los abejorros, cómo la luz ultravioleta juega un rol importante ¿cómo se llama?, en la orientación. Y especialmente cuando estamos trabajando con sistemas cerrados, tal vez con sistemas más abiertos, y lo hemos discutido, de hecho el otro día lo discutíamos con Jordi y Casa. En sistemas más abiertos es probable que ahí tengamos mayor ingreso de luz, digamos, pero en sistemas más cerrados, tipo los túneles, vamos a tener menor posibilidad, digamos, de poder incrementar el nivel de radiación ultravioleta que sea externa, y por lo tanto va a estar muy determinada por lo que nos entregue el material, y eso sí tiene relevancia en la orientación del movimiento de los insectos, ¿ya?
Y el otro factor importante en la selección de materiales es la termicidad, que tiene que ver con la capacidad, ¿no es cierto?, de aportar calor del material. Y ahí, ¿no es cierto?, uno tiene que ver mucho el factor IR, que se llama la transmisión de radiación infrarroja. En la medida que uno tiene materiales de mayor transmisividad de radiación infrarroja, significa que son materiales que calientan más, digamos. Si uno lo analiza acá en esta curva que nosotros hemos desarrollado, acá está la diferencia entre temperatura fruto-aire. En la medida que yo tengo materiales, ¿no es cierto?, que tengan menor transmisividad de radiación infrarroja, significa que la fruta se va enfriando más. Por eso es más negativa. Se enfría más que el aire. Y en la medida que uno tiene materiales con mayor transmisividad infrarroja, tiene materiales que calientan mal el sistema, calientan mal la fruta, por lo tanto uno podría obtener mayor precocidad. Pero también, ¿no es cierto?, con el riesgo de producir efectos térmicos más importantes, especialmente en periodo de floración y de cuajado de fruto. Entonces, hay que también considerar esa variable, digamos, en la selección de materiales que es muy relevante, ¿ya? Y lo otro importante es que si uno analiza los materiales existentes en el mercado, en general, ¿no es cierto?, las mallas tienden, por lo general, a enfriar más, a tener una termicidad, un infrarroja bastante más acotado, y que significa un enfriamiento mayor, por lo tanto, son eventualmente, eh, aportan menos calor que por ejemplo, los plásticos en general, que son estos de acá. Y las rafias están en un factor intermedio, ¿ya? Las rafias enfrían un poco más que los plásticos, pero están en un factor intermedio, digamos, en un punto intermedio. Ahora, terminando esta parte, que serán como consideraciones técnicas, como básicas, digamos, que es muy importante de considerar, creo yo, antes de partir en cualquier proyecto de plantación de huertos bajo cobertura. Ahora me gustaría analizar con usted los aspectos que tienen que ver con el manejo del microclima, la fisiología, y quisiera partir con lo que es el tema de la temperatura y la luz, ¿ya? En términos de luz solar, ¿por qué es importante mirar la luz solar? Y aquí hice un cuadro. Nosotros tenemos producción de cereza desde la zona norte, mucho más allá, incluso más en Paine, más arriba incluso, hasta la zona muy al sur. ¿Ya? Y solamente va a comparar acá, acá en Rancagua estamos a 34 grados de latitud, y acá en Osorno, ¿no es cierto?, estamos a 41 grados de latitud. Entonces nosotros tenemos una producción de cereza que tiene, en términos de latitud, una amplia variabilidad, digamos, una amplitud muy alta. Y si uno analiza una curva clásica, digamos, propuesta hace bastante tiempo atrás, en términos de cómo la latitud influye sobre la disponibilidad de luz, sí tiene un efecto. La atmósfera es cambiante, digamos, aun cuando nosotros podamos pensar que en verano en realidad tenemos altas temperaturas, igualmente en primavera la atmósfera es muy distinta. Y eso en términos de transmisibilidad de luz sí que se ve reflejado. En la medida que nosotros avanzamos más al sur, nosotros tenemos una mayor probabilidad de tener menor transmisibilidad de luz por la atmósfera, digamos, y por lo tanto una oferta radiativa menor. Y eso es súper importante de considerar en plantaciones de huerto en la zona sur, ¿ya? No tenemos la misma cantidad total de radiación disponible porque tenemos más días nublados y tenemos una transmisibilidad de la atmósfera mucho menor. Y eso desde 34 a 41 sí se ve reflejado, digamos. Esta curva no es tan marcada, pero sí hay un porcentaje importante de oferta radiativa que va disminuyendo. Y por otro lado, si nosotros le ponemos la cobertura, las coberturas generan otro efecto más de disminución de la luz, de la transmisibilidad de la luz. Y aquí solamente les muestro un ejemplo de un cerezo, ¿no es cierto?, bajo cobertura en un ambiente nublado, que lo tomamos, ¿no es cierto?, de una zona precordillerana, en la zona del Maule, y un cerezo que está bajo cobertura en un ambiente muy soleado, que es la zona Sagrada Familia, con mayor cantidad de días soleados, ¿ya? Y ahí uno ve la diferencia importante en términos de transmisibilidad de la luz. En el cerezo que estaba bajo cobertura en ambiente más soleado va a tener la cobertura mayor transmisibilidad de luz, la misma cobertura en relación al cerezo que está en una zona bastante más con mayor cantidad de días nublados. Y por otro lado, hay que considerar que, esto considerando desde días después de plena flor, las coberturas van perdiendo también transmisibilidad de luz. En general, todas las coberturas porque se van ensuciando con polvo o simplemente porque con el tiempo se van opacando, ¿ya? Y por lo tanto van perdiendo capacidad de transmisibilidad de luz. Si uno considera solamente esta variable, el cerezo es una especie, y algo mencionó Karen, es una especie, en general todas las especies de frutales de hoja caduca de clima templado frío requieren al menos un 50% de la disponibilidad de la luz incidente para realizar un proceso importante como la fotosíntesis. Y eso significa en términos concretos que si nosotros tenemos 2000 micromoles de radiación o de oferta radiativa, necesita el cerezo al menos entre 900 y 1000 micromoles para poder llegar a su máxima fotosíntesis.
El problema no es tan así, o sea, el problema es que las especies frutales leñosas, las especies frutales, la máxima fotosíntesis no la alcanzan en la tarde, digamos. La alcanzan en la mañana y de hecho parten muy temprano. Y entonces se alcanza aproximadamente entre las 11, 12 de la 11 y 12 de la mañana, y dependiendo, porque hay otra especie que parten antes. Y normalmente en la tarde, por mucha oferta radiativa que tengamos, o al mediodía, ya los estomas se empiezan a cerrar, por lo tanto el aporte de fotosíntesis es mucho menor. Entonces, si nosotros consideramos esa variable, ya estamos hablando de 1800, 1700 de oferta, y si le quitamos la mitad, estamos casi al límite. Y además, si ponemos la cobertura, ya estamos con niveles muy, tal vez limitados de radiación. Y ese es un factor importante que tenemos que considerar cuando estamos trabajando en huertos bajo cobertura, especialmente en la zona sur del país. ¿Por qué es importante la luz? Porque la luz, digamos, es la que genera la fotosíntesis. O sea, si nosotros no tenemos luz, es la energía que nos permite producir carbohidratos. Si nosotros no tenemos luz, no tenemos fotosíntesis. Es tan simple como eso. Por lo tanto, necesitamos una suficiente cantidad mínima de luz. Y esos carbohidratos, además, porque no es, el tema no es tan sencillo como tener carbohidratos, sino que además nosotros tenemos que ver la forma de llevar esos carbohidratos hacia la fruta. Y también la luz incide sobre eso. En condiciones de falta de luz en general, ¿no es cierto? Y esto se ha demostrado en varios estudios en distintas especies frutales, los carbohidratos tienden a ir al crecimiento vegetativo y no al crecimiento de la fruta. ¿Por qué? Porque la planta entiende que está en una condición de falta de luz, por lo tanto tiene que estimular crecimientos vegetativos para poder de alguna forma obtener luz. ¿Y qué significa eso? Que los brotes son más largos, las hojas son más grandes, son mecanismos que usa la planta para poder captar más luz. Entonces, si ya estamos en una cobertura con limitaciones de iluminación, lo más probable es que estemos desarrollando mayor crecimiento vegetativo. Y eso de alguna forma nos está llevando los carbohidratos hacia ese crecimiento y no hacia la fruta, digamos. ¿Y qué problemas se pueden empezar a aparecer? A veces caídas de frutas, por ejemplo. Esas caídas, ¿no es cierto? A veces que en variedades como Regina se ha determinado, o en Cordia, especialmente en Regina, esas caídas más tardías, podría estar asociado a ese crecimiento vegetativo, en el sentido de que los carbohidratos se están yendo en el crecimiento vegetativo y no hacia la fruta. O a disminución de niveles de azúcares, ¿ya? Entonces, y también la firmeza, que igual tiene relevancia, porque para construir una fruta firme necesitamos igualmente carbohidratos. Por lo tanto, es súper importante tener suficiente luz para que el sistema esté más controlado y más equilibrado desde el punto de vista de transporte de carbohidratos hacia la fruta. Aquí yo les voy a mostrar un trabajo que da cuenta de ello, que lo hicieron en la Universidad de Bonn, donde esto es un trabajo que se hizo no en cerezo, se hizo en manzano, pero creo que vale la pena también mostrarlo para que vean ustedes la importancia que puede tener lo que estamos conversando. En este caso es manzano, ¿no es cierto?, una zona como Alemania, en donde en realidad hay poca disponibilidad de luz en esa zona, menos disponibilidad de luz debido a la latitud que están ellos, y donde normalmente la producción de manzana se hace bajo mallas, ¿no es cierto?, mallas que reducen la intensidad de la luz. Y acá ellos demostraron, ¿no es cierto?, que esta es la zona fuera de la malla y dentro de la malla, en días soleados, los niveles de fotosíntesis eran bastante normales, digamos, entre las hojas, ¿no es cierto?, de manzano que estaban en un día con malla y sin malla, incluso un poquito más alta bajo malla, debido probablemente a menor estrés, pero en día nublado esta cosa se invierte, ¿ya? Y esto en un día nublado significa que la malla empieza a producir un efecto de disminución de la fotosíntesis más que el mismo día. Entonces eso ya es relevante considerar que en días nublados probablemente estamos limitando más la fotosíntesis de la hoja. Y por otro lado, demuestra también que bajo cobertura, en este caso las mallas, uno obtiene plantas con mayor cantidad de brotes, y eso es algo que nosotros lo hemos visto en la práctica y lo hemos discutido, por ejemplo, en la zona sur, que es uno de los beneficios que tienen las coberturas, que cuando nosotros las instalamos temprano en el desarrollo de una plantación, nos favorece de alguna forma la formación de mayor cantidad de brotes. Y eso es así, digamos, en general con todas las coberturas ocurre así. La planta, frente a esta menos expresión de disponibilidad de luz, la planta empieza a tratar de vegetar más, y eso es favorable porque permite formar más brotes. Pero después con el tiempo se puede transformar en un problema. ¿En qué sentido? En que estos brotes son más largos. Acá, ¿no es cierto?, ven la longitud de brote es mayor y la cantidad de brotes totales también es mayor. Por lo tanto, la longitud de brote empieza a ser mayor también, y eso nos puede significar, digamos, pérdida de carbohidrato
en pos del crecimiento vegetativo y no del crecimiento reproductivo. Y por eso es importante, a mi entender, hacer un buen manejo del vigor bajo cobertura, de manera a tener sistemas mucho más equilibrados que nos permitan favorecer esos carbohidratos hacia la fruta. Ahora, ¿qué ocurre desde el punto de vista de la luz, no es cierto? Y el desarrollo floral y color de fruto. También es importante, bajo cobertura, considerar no solamente el tema que tiene que ver con la fotosíntesis y la partición de carbohidratos, sino que también que hay otros procesos que tienen mucha importancia la incidencia de luz. En el caso del desarrollo floral, ¿no es cierto?, es muy relevante, y también el desarrollo de color de fruto, especialmente en variedades que son bicolores, que tal vez no es lo importante en la zona sur, pero sí, porque la mayor parte de las plantaciones son variedades Regina y Cordia, pero sí, por ejemplo, en variedades como Rainier, que están bajo cobertura, sí es relevante de considerar, ¿ya? Y ahí tiene que ver mucha incidencia la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta se ha demostrado que en variedades bicolores, como este trabajo acá, incide muy importante en la síntesis de antocianina, ¿ya? Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Tiene importancia desde el punto de vista de la distribución de la luz dentro de la planta. Acá nosotros hicimos un trabajo donde evaluamos la transmisibilidad de la luz en distintos puntos, ¿no es cierto?, sectores de la planta, 1, 2, 3 metros, y uno ve cómo esto se va viendo alterado en términos de transmisibilidad de la luz desde arriba hacia abajo, pero especialmente también hay una incidencia del tipo de cobertura. Aquí tenemos 3 tipos de cobertura, y uno ve cómo, por ejemplo, esta cobertura es la que genera menos transmisibilidad de luz que la otra, ¿ya? Y eso tiene bastante importancia en lo que conversamos al inicio, en la selección de materiales, ¿ya? ¿Y qué importancia puede tener lo que hablábamos, el desarrollo de color y el desarrollo de yemas florales? Por ejemplo, nosotros este es un trabajo que tenemos ya datos, digamos, en Cordia y Regina, uno ve cómo el cambio, digamos, en la transmisibilidad de luz desde 1800 a 1200 micromoles puede producir, o sea, una reducción del 35% de la transmisibilidad de la luz puede producir una disminución de 1 a 2 yemas florales por dardo, digamos, que podría haberse afectado desde el punto de vista de fertilidad de yema, especialmente los dardos, que son los que están más al interior de la planta, debido a esta disminución en la intensidad de la luz, digamos. Entonces, es bien relevante considerar también esta variable, debido fundamentalmente a que las coberturas ya bajan la intensidad de la luz, y por otra parte, ¿no es cierto?, la planta tiene una extinción de luz importante dentro del mismo sistema de conducción, digamos. Ahora, desde el punto de vista de la temperatura, que es otra de las variables que me plantearon de conversar acá, la temperatura incide bajo cobertura. Hay que tener en cuenta 3 aspectos. El primero es que la temperatura va a incidir en el control de receso y la floración, ¿ya? Y ahí nosotros podemos trabajar con cobertura sombra, un poco lo que conversaban anteriormente, especialmente en zonas más cálidas. Tal vez esto no es muy atingente en la zona sur, pero sí es importante, igual de relevante de comentar, que en zonas, ¿no es cierto?, donde yo tengo problemas de falta de frío, probablemente las coberturas sombra y con alta sombra pueden estar ayudando, porque el cerezo se ha descrito que una especie que no es 100% fotoperiódica, pero sí incide largo, digamos, la intensidad de luminosidad sí incide sobre la entrada de la yema en receso, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, una cobertura en un periodo, en este periodo podría también ayudar de alguna forma a producir un enfriamiento mayor de la yema, especialmente, ¿no es cierto?, en periodos de otoños, en que tenemos estos días, o ahora especialmente, por ejemplo, hemos tenido inviernos de repente muy extraños, donde hay días soleados, y donde la yema se calienta de alguna forma a través del calentamiento radiativo. Entonces ahí una cobertura con alta sombra podría estar ayudando a ayudar al enfriamiento, porque sí produce un enfriamiento de la yema, digamos. Y eso es un factor relevante a considerar que nos podría estar ayudando. Después, ¿no es cierto?, la cobertura con capacidad térmica ya nos puede ayudar de otra manera en lo que es la acumulación de grados hora para el crecimiento y desarrollo floral. Y ahí ya tiene que ver con la retención de la radiación térmica, y ahí obviamente uno tiene que tener materiales que tengan la menor transmisividad de luz, o sea, la mayor transmisividad de radiación infrarroja, de manera de poder, ¿no es cierto?, de lograr un efecto importante en la retención de la radiación térmica, que nos permita de alguna forma uniformar la floración y producir anticipo en algunos casos, ¿no es cierto?, de floración y de cosecha. Pero también es relevante el juego con la temperatura en términos de control de helada. Y este trabajo siempre lo muestro porque es bien característico de lo que puede estar pasando en algunas situaciones. Cuando nosotros estamos en condiciones de día soleado,
día soleado, digamos, frío y día soleado cálido, lo que ocurre con las coberturas, y en este caso es un túnel, lo que ocurre es que aumenta la temperatura en el día, ¿no es cierto? Se produce un incremento de la temperatura, pero también hay un descenso importante de temperatura en la noche. Entonces ahí también es otra variable importante considerar la termicidad del material, porque si tengo un material que transmite mucho, pero que también lo pierde en la noche, va a ser un material que en la noche nos va a generar menores temperaturas y un riesgo potencial de helada, ¿ya? Especialmente en días soleados fríos y días soleados cálidos. Ahora, en días, ¿no es cierto?, donde están nublados, esta diferencial es mucho menor, ¿ya? De alguna forma ese diferencial de inversión térmica es mucho menor. Y eso es súper importante porque va a afectar de alguna forma la diferencia de temperatura de la hoja y de la yema. Por ejemplo, acá ustedes ven en esas dos situaciones que les hablaba anteriormente, lo que ocurre es que hay un mayor descenso de la temperatura, ¿no es cierto?, de la hoja y un mayor descenso de temperatura de la yema, que puede significar un riesgo mayor de helada. Por lo tanto, no es tan así que las coberturas protegen de la helada. Va a depender mucho de la termicidad del material y de la condición climática en la que nosotros estemos. En donde tenemos condiciones climáticas de alta incidencia de helada radiativa y tenemos un material con alta transmisividad de radiación infrarroja, más probable es que esté produciendo un efecto casi hasta contrario. Y por lo tanto es muy importante seleccionar los materiales adecuadamente dependiendo de la condición climática en la que estoy yo trabajando. Ahora, ¿cómo podría evitar yo el efecto de una cobertura sobre la inversión térmica que se produce? Bueno, los materiales, lo más importante, evitar pérdida rápida del IR, ¿no es cierto? En algunos casos se ha propuesto incluso usar calefactores y también podríamos usar el riego como una técnica para aumentar en el fondo el calor radiante del suelo y evitar esa pérdida de calor tan rápida o aumentar el punto de rocío. En general, ¿no es cierto? Si estoy con una cobertura donde se genera un ambiente más seco, donde la humedad relativa más que aumentar desciende, especialmente por un ambiente de temperatura cálida y donde hay una circulación de aire que me lleva finalmente a una reducción de la humedad relativa, eso me puede estar significando un mayor riesgo de helada, digamos. Entonces, al aumentar la humedad relativa y aumentar el punto de rocío, yo estoy evitando esas famosas heladas que se llaman heladas negras, ¿no es cierto?, que son heladas con baja humedad relativa. Del punto de vista térmico, también la temperatura sí ejerce un control en la fecundación, y ahí hay que estar muy atento, especialmente cuando estamos trabajando con estos sistemas cerrados que queremos, tipo túneles, ¿no es cierto?, que queremos aumentar la precocidad, en ventilar adecuadamente, especialmente con aquellos materiales que tienen una alta transmisividad de radiación infrarroja y que generan temperaturas muy altas, porque se ha observado, y aquí hay dos trabajos, digamos, donde hemos demostrado que temperaturas muy altas en periodo de floración pueden inducir caída de fruto prematura por problemas de pérdida de la viabilidad del óvulo. Ya el óvulo pierde viabilidad en la medida que las temperaturas son muy extremas y por lo tanto eso genera un problema, digamos, de fecundación y caída de fruto, y eso también es muy importante a considerar. Y el otro aspecto tiene que ver con cómo nosotros, a través del control con cobertura de la temperatura, podríamos eventualmente hacer control de estrés de post cosecha, por ejemplo, en caso de variedades que son muy susceptibles a frutos dobles. Aquí hay un trabajo publicado donde muestra cómo la malla, por ejemplo, puesta en post cosecha, sí es efectiva en realidad, ¿no es cierto?, para reducir el problema de frutos dobles al bajar la temperatura, que es el factor más importante en el desarrollo de frutos dobles, especialmente en el periodo más sensible de frutos dobles, que esto lo hemos visto en varias ocasiones, que va, ¿no es cierto?, en el periodo donde se produce la diferenciación de los pétalos y los sépalos y los pétalos, que es el periodo donde aparentemente, ¿no es cierto?, se produciría la mayor sensibilidad al desarrollo de frutos dobles. ¿Ya? Ahora, no es una tecnología que es 100% efectiva, pero sí permite mitigar. Si uno lo compara con el control, la malla sí permite mitigar. Por lo tanto, también podríamos usar la cobertura en post cosecha para el control de este problema. Siempre me han planteado la pregunta si sirve la rafia, por ejemplo. La rafia en general enfría más que una malla, pero no, perdón, enfría más que un plástico, pero no va a enfriar más que una malla. La malla siempre va a ser mucho más adecuada para enfriar, producto que la malla es un material más poroso y tiene mejor circulación de aire. Entonces, pero si me preguntan, sí, la rafia enfría más que un plástico. El plástico no, el plástico podría producir incluso un efecto más negativo, ¿ya? Eh, Ahora, considerando esto, todo lo que hemos conversado, ¿cuáles son los puntos clave acá? El manejo de la luz y la temperatura bajo techo, los puntos claves, a mi parecer, son 5. El primero, ya lo discutimos, la elección de materiales, el diseño de cobertura, que aseguran la máxima transmisión de luz, ¿no es cierto?, y un adecuado control térmico. De ahí hay que partir, o sea, todo lo que sea el proyecto mismo de inicio es muy importante. Los materiales, el diseño, por todo lo que hemos conversado.
El segundo punto, ya cuando estamos ya dentro del sistema, tiene que ver con la poda y la formación, ¿no es cierto? Y hay que tratar de hoy día, yo creo que un desafío en la zona sur, justamente, y lo planteé en la otra charla que dimos, es buscar arquitecturas que nos permita siempre tener mejor transmisibilidad de luz dentro de la planta, ¿ya? Y ahí hay un trabajo que hay que hacer en términos de poda, en términos de sistema de conducción. Y hoy día existen alternativas, pero claramente tienen que ser muy, muy compatibles con la realidad de la zona sur desde el punto de vista, por ejemplo, de enfermedades de la madera, ¿ya? Y eso es súper relevante. Pero sí tenemos que buscar sistemas que nos permitan tener plantas de mejor relación superficie-volumen, de manera que tengamos mejor transmisibilidad de la luz. Y es un tema que vamos a comentar más adelante. El manejo del vigor es relevante a través de reguladores de crecimiento, algo les mencionó ya Karen, ¿no es cierto? Es súper importante. Si estamos con un sistema de cobertura donde estamos viendo que la planta está demasiado crecimiento de vigor y a lo mejor eso ya no está trayendo problemas, ahí hay que hacer un ajuste en la poda, en la nutrición y en el regulador de crecimiento. Y el riego discipitario probablemente observarlo, porque si estamos en una condición realmente que sentimos que estamos sobre regando, porque realmente estamos en un sobre regando, habría que considerarlo. Lo otro es el uso de film reflectante, que no es una mala herramienta, que hay que considerarla, y también materiales de cobertura fotoselectivos que también están en el mercado y que podrían ser sistemas que nos permitan cosechar mayor y mejor calidad de luz. Creo que en la zona sur podemos estar en esta situación de falta de luz y por lo tanto habría que ir trabajando, creo yo, este tema bien importantemente. Y finalmente lo que son las prácticas de apertura y cierre, que permiten regular dos variables, no solamente el tema de disponibilidad de luz, sino que también la regulación térmica según condición climática. Yo les voy a comentar algunas cosas sobre estos puntos que marqué ahí, porque lo otro creo que ya lo hemos ido conversando y se han estado conversando en otras charlas, digamos. El tema de la poliformación es muy importante y hay que recordar, ¿no es cierto?, que los árboles necesitan una cierta cantidad de luz mínima para poder tener siempre fructificación adecuada y además lo que estábamos conversando que tiene que ver con la producción de fotosintatos, ¿no es cierto?, de carbohidratos a través de la fotosíntesis y también la partición de carbohidratos hacia la fruta. Por lo tanto, nosotros deberíamos ir buscando sistemas que tengan mayor transmisibilidad de luz y no mantener estos sistemas donde sí estamos siempre limitados de transmisibilidad de luz al interior de la planta. Las alternativas existen, están, ¿no es cierto?, los sistemas nuevos como el UFO, el KGB, y ustedes se fijan acá, nosotros hicimos una evaluación acá, ¿no es cierto?, de un trabajo que hicimos hace un tiempo atrás de transmisividad de la luz, acá está el centro de la hilera, acá está el centro del árbol, y uno ve la diferencia de transmisividad de luz, y por ejemplo, ustedes ven que los sistemas como el UFO, el KGB, tienen siempre mayores niveles de transmisividad de luz en relación a un eje central, y siempre vamos a estar con mayor disponibilidad de luz. Por tanto, son sistemas que tenemos que ir tratando de promover. Ahora, el problema con estos sistemas tiene que ver indudablemente con enfermedades que pueden darse, porque son sistemas que exigen una poda bastante más agresiva desde el punto de vista especialmente de la formación, especialmente el KGB, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ir buscando cómo nosotros encontramos arquitecturas o simplemente irnos con esta arquitectura a través de un manejo fitosanitario mucho más adecuado, pero tenemos, a mi entender, dentro de coberturas vamos a tener que ir regulando mejor la arquitectura de la planta de manera a tener siempre mayores capacidades de transmisibilidad de la luz. ¿Ya? La otra alternativa es el uso de reflectante, y ahí, ¿no es cierto?, y los trabajos han sido ya bastante desarrollados en manzanos hace mucho tiempo y ya se ha demostrado que funcionan. Por ejemplo, esto es en la Alemania, ¿no es cierto?, donde están los famosos Stendhal bajo malla, cuando ha sido uno de los problemas que han tenido es la falta de luz, y en el fondo lo que hacen acá estos reflectantes es aportar luz a través, ¿no es cierto?, de la reflexión de la luz. Y también está la alternativa para producciones más orgánicas, por ejemplo, el uso de caolinita o el uso de paja de trigo, que también pueden aportar de alguna forma luz a través de la reflectancia. Y aquí hay un gráfico que detalla muy claramente, digamos, acá tenemos una malla, un huerto bajo malla sin reflectante y un huerto bajo malla con reflectante y cómo el aporte de luz es relevante. Creo que es una alternativa, una técnica interesante a explorar en cerezo. De hecho, ya se está probando en otros países, ¿no es cierto?, el trabajo de Maiblanque, donde acá se ha hecho en cerezo justamente bajo cobertura para aumentar la cosecha de luz y ya con resultados interesantes desde el punto de vista de aporte de luz. Acá tienen la zona más iluminada, ¿no es cierto?, con menos sombreamiento, y acá está la zona más sombreada, y ustedes ven cómo el Stendhal, en este caso, que este reflectante, aporta mayor cantidad de luz a la planta, a la canopia, y eso, y en relación al pasto sin nada, es bastante relevante. Y eso es una forma de cosechar luz en un sistema donde yo puedo estar limitado de la luz.
Y eso puede estar ocurriendo, especialmente en zonas más al sur y con coberturas que están ya opacadas o que tienen baja transmisividad de luz, digamos. Y ahí hay que empezar a trabajar el tema. Los materiales también influyen sobre la disponibilidad de luz, o sea, indudablemente, pero también hay un aspecto relevante que es la difusión de la luz, que no es lo mismo tener un material que entregue mayor cantidad de luz a tener un material que difunda más la luz, digamos. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros hemos estudiado esta variable que es la luz difusa y que claramente en los materiales, por ejemplo, como plástico y rafia, sí aportan más luz difusa. Ahora, lo interesante acá, y lo importante a considerar, que en días nublados el aporte de luz difusa es menor porque el día nublado en sí aporta más luz difusa, ¿ya? Y los materiales donde sí afectan importantemente y significativamente el aporte de luz difusa es cuando están en días soleados, ¿ya? Lo mismo ocurre con las mallas fotoselectivas, que también son materiales que aportan mayor cantidad de luz difusa. Acá está la malla fotoselectiva versus la negra, con una mayor aporte de luz difusa. Pero insisto, esto es muy relevante en días más soleados que más en días más nublados. Por lo tanto, hay que analizar el tema en la zona sur. Para mi entender, es más relevante en una zona sur, donde tengo más días nublados en primavera, tener materiales que tengan mayor transmisividad de luz total que mayor difusión de luz, porque no tiene mucho sentido, digamos. ¿Ya? Pero igual hay que considerarlo. Ahora, ¿qué importancia tiene la difusión de la luz? Tiene mucha relevancia porque una planta que está a luz directa no es lo mismo que una planta que está a luz difusa. Una luz difusa es algo ahí que aporta mucho. ¿Qué aporta? Aporta primero, ¿no es cierto? Y esto ya pensando un poco más al norte, tal vez, ¿no es cierto? La zona central de Chile, cereceros de la zona central, que si teniendo materiales con mayor difusión de luz, puede ser muy beneficioso porque una planta que está en luz directa va a ser una planta que las hojas que están en la periferia van a estar siempre más estresadas por exceso de luz y va a llegar más sombreamiento en las hojas que están más basales con menos disponibilidad de luz. Al momento de tener un material que es capaz de difundir más la luz, de producir más luz difusa, este es un cambio importante desde el punto de vista de iluminación. De hecho, las hojas que están externamente están menos estresadas porque les llega menos cantidad de luz, pero además, ¿no es cierto?, empieza a promover la entrada de luz en sectores menos iluminados. Y esto está aquí claramente establecido en este gráfico. Aquí ustedes tienen, ¿no es cierto?, la transmisión de luz en un árbol, ¿no es cierto?, un día soleado. Cuando pasa por el árbol, baja la transmisión de la luz. Y cuando estamos, ¿no es cierto?, un día parcialmente nublado, hay una buena transmisión de luz en el interior y totalmente nublado, nada prácticamente. Entonces, lo que hacen nuestros materiales es generar un ambiente como un día parcialmente nublado y que es bastante relevante, digamos, cuando nosotros estamos en condiciones de alta intensidad de radiación y especialmente pensando, por ejemplo, ahora que no sabemos cómo se nos viene la primavera y que si tenemos muchos días soleados y pocos días nublados en zonas más, en la zona central, zona central norte, ¿no es cierto? Indudablemente que estos materiales nos pueden ayudar de alguna forma a bajar ese estrés y aportar más luz difusa. Ahora, respecto a la apertura y cierre, que es otro tema que también me lo planteó Ramiro y creo que es bastante importante de comentar. Yo aquí les voy a presentar un trabajo donde nosotros analizamos esto en dos situaciones. Este fue un proyecto que hicimos hace tiempo atrás, ¿no es cierto?, a través de un proyecto Corfo, y nosotros analizamos esta situación con distintos tipos de coberturas, distintos tipos de plástico y rafia. Eran dos tipos de plástico, dos tipos de rafia, y lo hicimos, digamos, abriendo en distintos momentos, ya que se los voy a mostrar los resultados, y lo hicimos en dos condiciones. Una condición de una Sweetheart, ¿no es cierto?, una variedad más tardía, plantada en una zona más fría, en la precordillera, con mayor cantidad de días nublados, y en una Santina plantada, ¿no es cierto?, en una zona como Sagrada Familia, que es una zona de alta radiación, mayor día cálido, y una variedad, digamos, Santina que es más temprana, ¿ya? Y ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, las transmisibilidades de luz, que fue un poco lo que les mostré, el mismo resultado que les mostré anteriormente, el mismo. Acá la Sweetheart, digamos, la cobertura ejerce una menor transmisibilidad de luz, llega incluso al final casi un 40% porque va perdiendo esa capacidad, se va ensuciando, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa, digamos, con Santina, esto en días después de plena flor, y acá Santina claramente hay mayor oferta de radiación debido a que la condición climática en la que estaba creciendo tenía mayor cantidad de radiación. Entonces, en términos concretos, los puntitos verdes podrían estar reflejando un poco la zona sur, tal vez, y lo que es los puntos rojos, la zona más bien de la zona central, zona norte, digamos, ¿ya? ¿Qué ocurrió acá? En el caso de Santina, acá tenemos, ¿no es cierto?, resultados en términos de azúcares, diámetro, firmeza y color.
Y aquí tienen, ¿no es cierto?, los dos tipos de plástico y una rafia, y los plásticos abiertos hasta cosecha, es decir, totalmente cubiertos desde, esto se partió abriendo desde inicio de yema hinchada, ¿no es cierto?, y se dejó cubierto hasta la cosecha, y la otra condición, el mismo plástico y los mismos materiales se abrió desde yema hinchada, y cuando cuajó, ¿no es cierto?, terminó la cuaja, se recogieron y se dejó abierto y se abrió dependiendo de la condición, si había condición. Y en general, nosotros acá lo que hicimos, debido a que no hubieron condiciones de lluvia, lo abrimos casi en fruto color pajizo, en adelante lo volvimos a extender. ¿Ya? Y por lo tanto tuvo un periodo importante abierto, digamos, con entrada de luz y con una regulación térmica muy distinta. Y lo que vimos acá, ¿no es cierto?, que cuando lo dejamos hasta cosecha hay un aumento en los azúcares, ¿no es cierto?, para todos los materiales, un aumento significativo en la cantidad de azúcar respecto al control. Hay un aumento también en el diámetro, en este caso, perdón, acá hay un error acá hay un aumento del diámetro y acá, ¿no es cierto?, es casi igual, pero este en un aumento de diámetro, no hay un aumento. Y acá sí lo que se vio significativamente es disminución de la firmeza en relación al control. Hay una disminución de la firmeza, ¿no es cierto? Y un adelanto muy precario, 3, 4 días antes de cosecha, digamos, un adelantamiento de la cosecha en precocidad. Cuando lo hicimos, lo vimos esto en su hija, la cosa cambia. De hecho, el efecto de dejarlo cubierto desde toda la temporada hasta la cosecha nos produjo una disminución en el contenido de azúcar, ¿ya? Nos produjo una disminución del contenido de azúcar, incluso en algunos casos llegó a ser similar acá, pero tendencialmente una disminución en la cantidad de azúcar. Y lo que mejor funcionó fue cuando lo dejamos hasta cuaja, pero nos mantuvo el nivel de azúcar. No hubo un efecto importante, digamos, en aumentar el azúcar, solamente se mantuvo el nivel de azúcar. Por lo tanto, ahí uno está demostrando que dependiendo de la condición climática en la que estoy, yo voy a tener efectos distintos y de la variedad en la que estoy, digamos. Entonces, por eso es relevante considerar esto al momento de tomar la decisión de dejar la cobertura permanente o abrir y cerrar, digamos. Y en el caso, ¿no es cierto?, de la firmeza, se ve una caída de la firmeza, pero cuando lo dejamos nosotros hasta cuaja, la caída es muy leve, de hecho se mantienen las firmezas más o menos similares estadísticamente en relación al control. O sea, el dejar ese periodo descubierto nos ayudó a recuperar un poco la firmeza, dicho de otra forma, y a recuperar un poco el nivel de azúcar de la fruta. ¿Ya? En el caso de la nutrición y el riego, que es otro tema que también me lo plantearon, lo primero acá creo yo que es relevante es que cuando nosotros estamos bajo cobertura, y ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Nosotros estamos bajando la intensidad de la luz. Por lo tanto, si nosotros estamos en condiciones, por ejemplo, en la zona sur, con niveles de materia orgánica alto en el suelo, con porte injerto tal vez menos vigorizante, pero que se comportan vigorizantes dada la condición de materia orgánica, donde estamos con baja disponibilidad de luz, más días nublados, y tenemos esta cobertura que a lo mejor no tiene una transmisibilidad de luz adecuada, vamos a estar induciendo, ¿no es cierto?, crecimientos vegetativos, y estos crecimientos vegetativos van a empezar a llevarnos el agua, los nutrientes y los carbohidratos, ¿ya? Y eso nos puede producir un desbalance también nutricional, y eso es súper importante de considerar, digamos. Entonces, acá, por ejemplo, hay un trabajo que me pareció interesante mostrar, donde aquí tienen distintos productores, ¿no es cierto?, donde se evalúa el nivel de nitrógeno foliar y el nivel de potasio foliar bajo cobertura. Y yo establecí el rango de acuerdo a lo que plantea Nielsen, ¿no es cierto?, para el cerezo, que va entre 1.9 y 3% de nitrógeno en la hoja. Y uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que con bajo cobertura usted está con los niveles de nitrógeno muy altos, muy superior. ¿Ya? Y entonces los huertos con bajo cobertura están con niveles de nitrógeno bastante más altos. Y en este caso, incluso estos dos productores con niveles de potasio también más altos, ¿ya? Y acá no es así. Entonces, claramente, la cobertura sí está generando, digamos, de alguna forma un desbalance nutricional. Y eso es como lógico de pensar, porque si yo estoy con una cobertura que me está limitando mucho la disponibilidad de luz, es que estoy en una condición de alto nivel de materia orgánica, que la planta tiende a vigorizar, y además la planta necesita luz, va a vigorizar, va a formar brotes más grandes, va a formar brotes, perdón, con hojas más grandes, más largos, y por lo tanto esos brotes van a tratar de usar todos sus nutrientes en pos de su crecimiento. Entonces puede producir un desbalance nutricional. Ahora, ¿qué pasa con la fruta?
nosotros teníamos un dato que lo hizo la profesora Alejandra Rivera de la Universidad de la Frontera, que ella estuvo analizando el tema del potasio, por ejemplo, y claramente ella mostraba que los niveles de potasio en cereza bajaban, pero yo no tengo el dato real, no lo tengo, pero sí traje, por ejemplo, lo que hemos visto nosotros en Manzano, que tal vez nos permite un poco también entender qué está pasando. Este es un trabajo hecho en Manzano que hemos trabajado con Maya, esto en Granny, Fuji y Pinlady, y acá se analizó, digamos, bajo malla el nivel de potasio en la fruta en relación al rango normal y donde nosotros tuvimos disminución importante en 2 temporadas consecutivas, en estas dos variedades, en Fuji y Pinledi, son variedades rojas, tuvimos una disminución importante en nivel de potasio. ¿Ya? Y entonces claramente puede estar pasando, y creo yo que puede estar pasando, que el potasio también está, de alguna forma, por lo que mostraba la profesora Alejandra Rivera, que el nivel de potasio en la fruta también está siendo más bajo, bajo cobertura, dada esta condición lumínica y en pos de que el potasio se puede estar yendo hacia las hojas, digamos, y eso es bien relevante a considerar desde el punto de vista de la calidad, puesto que el potasio juega un rol importante en el desarrollo de color de la fruta y también en la acumulación de azúcares. ¿Qué pasa con el calcio? Algo mencionó Karen, ¿no es cierto? Este es un tema sin lugar a duda que hay que trabajar en la zona sur. Estos datos fue gentileza del Departamento Técnico Frusan, donde se evaluó el nivel de calcio en distintas coberturas con distintas posiciones dentro de la planta en dos variedades y sí se ve, ¿no es cierto?, que con cobertura se ve una disminución en el nivel de calcio en la fruta, digamos. Entonces, claramente es un elemento importante trabajar bajo cobertura, ya la nutrición con calcio va a ser es un elemento, un tema muy relevante a trabajar. Ahora, ¿por qué el calcio baja en la fruta, digamos? Y ahí hay una hipótesis, ¿no es cierto? Nosotros la hemos planteado, no la hemos corroborado, pero sí la hemos planteado. Y cada vez que aparecen nuevos trabajos, olvidé citar ahí el trabajo de Winkler, cada vez que aparecen nuevos trabajos uno empieza a entender que parece que va por ese lado, digamos. Acá, ¿no es cierto? Y algo mencionó la profesora Sagredo, el nivel de calcio va disminuyendo en el tiempo en la fruta y eso fundamentalmente debido a que la cantidad del xilema, ¿no es cierto?, se va cambiando. En el inicio, ¿no es cierto?, es muy alta la actividad cilemática por donde se mueve el calcio, que el calcio se mueve por corriente transpiratoria a través del flujo de agua, y va bajando esa actividad, y de hecho se habla de que entre 40 y 45 días después de plena flor ya la actividad del xilema empieza a disminuir, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a tener poca probabilidad de meter calcio a la fruta tardíamente, ¿ya? Pero acá lo interesante que se mostró es que acá se evaluó qué ocurre con niveles de alta transpiración y baja transpiración de la fruta. Y lo que ocurre, ¿no es cierto?, con alta transpiración es que tenemos mayores niveles de calcio, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque claramente la transpiración de alguna forma está generando una fuerza motriz para poder mover el calcio hacia la fruta, ¿ya? Por lo tanto, nuestra hipótesis es que bajo cobertura, dadas las condiciones microclimáticas que se están generando, que son menor radiación solar, déficit de presión de vapor, debería haberle puesto sin interrogación, porque en algunos casos hemos visto disminuciones de déficit de presión de vapor, pero en otros casos se mantiene o en otros casos incluso aumenta, eh, también es un factor a considerar, pero también la velocidad del viento, ya la ventilación. Y esas variables nos están llevando a entender que eventualmente estaríamos teniendo menor transpiración del fruto. Por lo tanto, uno podría estar pensando, dado estos resultados, que es una de las razones por las cuales el calcio está bajando bajo cobertura. Y ahí los manejos entonces que tienen que tender a tener canopias más abiertas para que haya mejor circulación de aire, sistemas más abiertos también para que haya mejor circulación de aire de manera a favorecer la transpiración y el flujo de calcio. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho nosotros como investigación? Esta es una tesis no publicada de Rodrigo Aguilera, un tesista que trabajó en el tema, esto lo trabajó en Suijar bajo cobertura, buscando alternativas, y nosotros hicimos un trabajo que Rodrigo va a defender luego su tesis, donde aplicamos calcio más silicio y combinaciones de calcio y silicio entre cuaja y fruto color pajizo. Estas aplicaciones se hicieron, ¿no es cierto?, en ese periodo, eh, para ver si había mejoras de la firmeza de la fruta y si conseguimos, digamos, a nivel de cosecha, obtener una fruta un poco más firme, ¿no es cierto?, en relación al testigo, con las aplicaciones de silicio y calcio más silicio, y este suplemento cutícula que fue un adicional que usamos para prevención de cracking, de partidura. Y lo mismo lo observamos a los 40 días de almacenaje. Por lo tanto, ahí hay una herramienta probablemente que podemos utilizar en caso de que nosotros estemos con nivel. Estas aplicaciones foliares dirigidas a la fruta, ¿no es cierto? Acuérdense que el calcio tiene distintas vías de ingreso a la fruta. Una se habla del nivel pedicelar, la microfractura. Hay distintas vías, entonces uno tiene que focalizarlo, digamos, a la fruta.
¿Cuáles son las propuestas de manejo de nutrición bajo cobertura? Primero, el nitrógeno. El nitrógeno, dada la situación de alta materia orgánica, me parece interesante que los estudios de mineralización se debieran hacer bajo cobertura. Y además, dada la situación que puede estar generando la misma cobertura en la temperatura del suelo, pero también es importante el control del vigor, digamos. En la medida que nosotros controlemos el vigor, nosotros probablemente estamos balanceando mejor este desbalance de nitrógeno en pos de crecimiento vegetativo. El potasio aparentemente tendería a ser mayor en hojas en desmedro de la fruta. No lo hemos corroborado así tal cual, pero aparentemente sí. Por lo tanto, también hay que trabajar el control del vigor y la nutrición, porque una falta de potasio en la fruta puede estar induciendo problemas como, por ejemplo, menor azúcar y desarrollo de color. Los niveles de calcio, ah, si son menores bajo cobertura, y es lo que nosotros estamos viendo, habría que buscar técnicas para aumentar la transpiración de fruta, especialmente los primeros estados de desarrollo. Y ahí la apertura y cierre puede funcionar, que fue un poco lo que hicimos nosotros donde recuperamos firmeza. Si ustedes se fijan, nosotros cuando hicimos ese trabajo de apertura y cierre entre cuaja, perdón, de recoger la cobertura entre cuaja y color pajizo, nosotros logramos conseguir recuperar la firmeza. Dado la importancia que puede tener el calcio en la firmeza de la fruta, como lo demostramos con la tesis Rodrigo, y también la ventilación y manejo de la canopia más abierta, ¿no es cierto?, que permitan mejor transpiración, digamos, de la fruta. Y la nutrición, indudablemente. Ahora, esa combinación calcio-silicio podría ser una alternativa que habría que explorar más para poder trabajar en estas coberturas permanentes, especialmente donde nosotros tenemos cobertura permanente, donde no podemos estar abriendo por riesgo climático, y entonces podríamos trabajar a través de fertilizaciones foliares de calcio más silicio. Creo yo que es muy relevante y lo dejo planteado porque hay que desarrollar, porque todas estas son cosas, digamos, que nosotros hemos ido entendiendo y hemos ido aprendiendo, pero lo que sí falta es trabajar con programas nutricionales más locales en la zona, especialmente bajo cobertura, considerando que, por lo que hemos estado hablando, podemos estar trabajando en condiciones lumínicas muy distintas, con niveles de materia orgánica del suelo muy distintas, y por lo tanto es muy relevante, digamos, que se haga un programa de manejo nutricional. Bien, para ir ya redondeando, lo que es el microclima y la demanda hídrica es otro tema que se planteó. Bueno, nosotros lo que hemos aprendido, y esto lo hemos hecho en Maya, por ejemplo, es que todas las condiciones microclimáticas, como son reducción de la radiación, la temperatura, la reducción de la velocidad del viento, nos llevan a que efectivamente uno calcula la ET0, digamos, la evapotranspiración, y nos da menor. Y nos da un 10% en ese caso, pero puede variar. De hecho, el otro día lo discutíamos con Jordi y claramente puede variar mucho si el sistema es más cerrado, del porcentaje de transmisibilidad del material. Y esto puede variar mucho, pero nosotros hemos visto un 10% de reducción de la ET0. Y además hemos visto, ¿no es cierto?, con sensores de humedad, hemos visto que aumenta un 5% más el contenido de humedad en el suelo. ¿Ya? Y lo otro que se ha observado, y esto ya yo no me voy a meter muy profundamente porque lo van a ver con el profesor Arturo Calderón. No, el profesor Calderón no está en este seminario, pero el profesor Calderón estamos trabajando en este tema, en cobertura, y este es un trabajo que publicó Blanco, ¿no es cierto?, el 2021, pero muy similar a los resultados que hemos tenido nosotros con los trabajos que está haciendo Arturo, es que nos hemos dado cuenta que en condiciones de déficit hídrico, en este caso, ¿no es cierto?, son el OP es condición sin cobertura, son las condiciones sin túnel en este caso, sin cobertura en cerezo, el red es restricción hídrica y el control es sin restricción hídrica, y ustedes se dan cuenta cómo en esta condición los niveles de potencial hídrico, digamos, son mucho más negativos en la planta, y el potencial hídrico mientras más negativo es porque la planta está más estresada hídricamente. Y cuando nosotros vemos estos potenciales hídricos, ¿no es cierto?, en condiciones con cobertura, tienden a ser siempre significativamente más altos. Por lo tanto, la planta está con mejor estatus hídrico. ¿Eso qué significa? Que nosotros eventualmente, con una cobertura, nosotros podríamos eventualmente reducir la aplicación de riego sin alterar la fisiología desde el punto de vista de relación hídrica en la planta, sin generar un estrés importante, gracias a tener esta cobertura. Entonces, la propuesta de manejo en riego, lo más importante es que las condiciones ambientales bajo cobertura sí están demostrando que reducen la demanda de evapotranspiración con posible impacto en el contenido húmedo del suelo. Pero ojo, eso va a depender mucho del tipo de cobertura y el diseño de instalación. Eso es súper importante porque no es una cosa, no es un 20%, no es un 30%, son distintos porcentajes dependiendo de la condición en la que estoy. Y eso es un diagnóstico que hay que hacer, real.
ya local. Ahora, las plantas bajo cobertura toleran mejor estrés por falta de agua. Esto se ha demostrado no solamente en cerezo, se ha demostrado también en manzano, lo hemos visto en manzano, lo hemos visto también en kiwi. Arturo ha hecho trabajo en kiwi muy interesante y también en arándano, y estamos viendo la misma respuesta, bajo cobertura. Por lo tanto, eventualmente sí se podría utilizar para reducir el consumo de agua, dada la situación hoy día hídrica del país, por ejemplo, en post cosecha, cuando no tenemos fruta, porque hacerlo cuando está el periodo de fruta es un poco más riesgoso dado el efecto que nos puede generar. Pero en post cosecha, si bien es cierto, nosotros ahí tenemos que acumular reserva. Si nosotros sabemos que bajo un cierto umbral de potencial hídrico no estamos en una condición hídrica que está afectando a la planta, nosotros podríamos eventualmente bajar las tasas de riego en ese periodo, porque la cobertura no está generando una condición hídrica más adecuada para la planta, ¿ya? Y por lo tanto podría ser utilizada como una herramienta. Lo que sí, y esto quiero ser bien enfático, digamos, es que hay que hacer un diagnóstico para cada realidad particular, el clima, la variedad, el porte injerto y el tipo de cobertura, digo. Finalmente, ya para finalizar, porque me queda muy poco tiempo, me extendí un poco más de lo que debía haberme extendido probablemente, quería abordar el tema de la polinización, no podría dejarlo de lado, digamos. Eh, este es un tema bien importante, creo yo, que se tiene que empezar a analizar ya, bajo cobertura. Aquí hay un trabajo, ¿no es cierto?, en donde se demostró qué factores afectan los polinizadores bajo cobertura. Y los más importantes son la temperatura y la humedad relativa. Y ahí hay umbrales, y ahí hay que entender, ¿no es cierto?, que hay insectos que trabajan a ciertos umbrales. La abeja necesita más temperatura que los bombus, por ejemplo, que los abejorros, y por lo tanto, y hay otros tipos de insectos que también están polinizando, y también los umbrales de humedad relativa, ¿ya? La luz es muy relevante, yo les mencioné anteriormente, especialmente la intensidad de luz ultravioleta, pero hay otros insectos polinizadores que tienen visibilidad en otro espectro, por lo tanto es muy importante analizar el tema de la luz en el caso, porque a falta de luz los insectos se desorientan. Los recursos para colmena, hay que considerar que al tener estos sistemas estamos restringiendo de alguna forma el movimiento del insecto a otras fuentes de flores, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que empezar a ver ese tema, cómo nosotros generamos mayores recursos de flores bajo estos sistemas para que las abejas trabajen mejor y tengan más recursos. Y la exposición a los químicos. Todavía nosotros no sabemos muy bien, a ciencia cierta, y no lo hemos estudiado y creo que es relevante, acerca de la persistencia de insecticidas y pesticidas bajo cobertura, dadas las condiciones ambientales que se generan bajo cobertura. Y por sobre todo considerando que los polinizadores tienen pocas opciones de otras flores porque están en un ambiente más cerrado, ¿ya? Y pueden estar siendo alteradas químicamente por los insecticidas y pesticidas que se están aplicando bajo cobertura. La importancia de elegir material es clave. Este trabajo lo demuestra muy categóricamente. Aquí, ¿no es cierto? Como les decía, las abejitas ven más, son capaces de distinguir los órganos florales y todo en una visibilidad más en ultravioleta, y también los abejorros, ambos. Y entonces acá se evaluó un material, por ejemplo, que baja la transmisibilidad, que aumenta la transmisibilidad de la radiación ultravioleta. Acá, se fijan, en el espectro ultravioleta aumenta y por lo tanto aumentó la actividad de en este caso, ¿no es cierto?, eran bombus, ya que aumentó la actividad. Por lo tanto, sí tiene incidencia la cantidad de luz ultravioleta que transmite el material sobre la actividad de los insectos. Las propuestas de manejo de polinización, bueno, la luz, el primer factor, este es un esquema bien interesante que está bien planteado. La luz, como selección de materiales, rotación de colmena, buscando lugares más iluminados. La temperatura de la humedad relativa afecta la producción de néctar, el estrés por calor, y por lo tanto ahí tenemos que trabajar en los sistemas de ventilación, apertura, incrementar, por ejemplo, el nivel de polen, de néctar en las flores, ¿no es cierto? El cuarto, que tiene que ver con las fuentes, ¿no es cierto?, de alimento, ahí proveer de acceso al exterior, tal vez en algún momento, suplementación alimentaria, plantaciones complementarias, poner flores dentro, sistemas en la hilera, de manera de generar un ambiente más apropiado, y la aplicación de pesticidas que ojalá apuntara a sistemas más de biocontrol, ¿no es cierto?, que tengan menor incidencia sobre los insectos en bajo cobertura. Conclusiones finales, para finalizar, perdón. Eh, el manejo de la luz es clave en cerezo, bajo cobertura, especialmente en la zona sur. ¿Y esto por qué? Porque afecta directamente la oferta de carbohidratos, nutrientes, agua para la producción de fruta grande, firme y dulce, pero también la actividad, ¿no es cierto?, de los polinizadores. Es decir, la luz es un tema relevante a trabajar bajo cobertura, especialmente, creo yo, para la zona sur, dadas las condiciones climáticas particulares en la zona sur. ¿Cuáles son las estrategias de manejo desde el punto de vista de la luz? Primero, la elección de materiales.
materiales con buena transmisibilidad de luz, buena difusión de luz. El diseño tiene relevancia, hay que hacer ese análisis, viento versus capacidad de captación de luz, sistema, prácticas de huerto, poda y conducción para generar arquitecturas de mayor transmisibilidad de luz y el uso de reflectante que puede ser una alternativa interesante, especialmente en huertos que están un poco desequilibrados en vigor, en crecimiento por falta de luz. Los puntos críticos del manejo de la temperatura tienen que ver con su efecto en la precocidad de la floración y maduración, control del A, ¿no es cierto? Ya lo mencionamos, fecundación y estrés de verano. Aquí yo creo que hay que definir bien la termicidad de los materiales de acuerdo a cada realidad climática y propósito. Hay que mirar mejor el factor termicidad de los materiales cuando estamos estableciendo un proyecto de plantación de cerezos bajo cobertura o recambiando materiales en distintas condiciones climáticas. La práctica de apertura y cierre de cobertura ayuda a recuperar el nivel de azúcar, en parte la firmeza de frutos, especialmente en zonas más frías donde la disponibilidad de luz puede ser limitante. Para hacer eso con cobertura permanente, hay que incorporar prácticas de manejo de luz indicadas, creo yo. Debiéramos apuntar a un paquete tecnológico en ese tema. Control del vigor y un balance nutricional de 3 elementos, nitrógeno, potasio y calcio, y tal vez suplementar con silicio para, por ejemplo, cuando queremos mejorar la firmeza. Frente a la escasez de agua, un tema que se nos viene importante, las coberturas ayudan a reducir la demanda hídrica. Eso hay que tenerlo claro. Pero cuánto en el ajuste de riesgo hay que evaluarlo. Cada situación particular. Y también mejora el estatus hídrico. Lo que sí es interesante es que para la post cosecha puede ser una alternativa, ¿no es cierto?, dejarla extendida para bajar el consumo de agua, dado los resultados que están mostrando varios trabajos, que sí ayuda a mantener un estatus hídrico mejor del árbol, digamos. Y finalmente en la polinización se deben analizar más detalladamente las prácticas de polinización. O sea, yo creo que es un tema que hay que trabajar mejor. Desde la elección de materiales, ¿no es cierto?, hasta los manejos bajo cobertura, combinación de polinizadores, ¿no es cierto?, de acuerdo a los umbrales térmicos que tenemos en cada realidad productiva, la ventilación, suministro de alimentos y los temas de los químicos, de los pesticidas. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a ti, Richard, por la forma en que hablaste todo, el esfuerzo que hiciste para poder tomar, yo creo que todos los tópicos que están relacionados con el tema del manejo de los techos. Quedó bastante claro. Carlos Abello dice, hola, gracias a todos, excelentes presentaciones, felicitaciones, dice Luis Ávalo, muy buena la presentación. Paulina, excelente presentación, iniciativa, grandes expositores. Efectivamente, por un tema de tiempo, la verdad es que tenemos un expositor desde China que va a llegar ya a su medianoche, entonces te propongo que las preguntas que tenemos acá, poder hacértelas llegar, Richard, y así poder responderlas. Hay preguntas muy interesantes de distintas personas, hay varias preguntas, pero la verdad es que los tiempos están acotados, tenemos todavía 3 presentaciones más en la jornada. Pero yo insisto, Richard, es un tremendo tema. La inversión en techos en el sur de Chile, prácticamente 1 hectárea techada equivale a 2 hectáreas plantadas de cerezo, por lo tanto es muy, muy relevante. Sí. Y presentaciones como las realmente son un aporte porque estamos hablando de los temas de fondo, lo que realmente importa cuando tú haces una inversión tan grande como esta. Entonces, se agradece mucho. Te invitamos a que podamos avanzar en el sur contigo, a futuro, lo hemos conversado en un par de ocasiones. Yo creo que Ningún podemos problema. hacer investigaciones. Encantado. Cuentas con nosotros y bienvenido acá para el sur, Richard. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia y todo. Y por Sí, así las es, preguntas, las preguntas me las hacen llegar y yo se las respondo sin ningún problema. Sí, Encantado. sí, por supuesto que sí, para todas las personas que no sientan que esto quedó aquí nomás, hay un compromiso con esto, las respuestas a las preguntas van a llegar a Richard y de vuelta hacia ustedes también. Son 220 personas conectadas en este minuto, Richard, y nuevamente por tu esfuerzo y por el profesionalismo que esto, nuestro aplauso virtual de las 220 personas y éxito en sus futuros proyectos. Muchas Gracias, gracias. Richard. Ya, un abrazo. Okay. A ti también, pues muchas gracias. Bien, pues avancemos con nuestra jornada, ¿cierto? Intensa. También agradecemos todos los chats que nos han enviado y vámonos a nuestra próxima tanda de publicidad.
La rentabilidad de un huerto depende de la efectividad en el uso del agua. Netafim es líder mundial en riego tecnificado. Entrega soluciones integrales para un riego efectivo e inteligente. Contáctanos en www.netafim.cl o a través de nuestra red de distribuidores. Excel Grow, el bioestimulante natural de Adama, que promueve el metabolismo, maximiza el rendimiento y logra una mayor resistencia al estrés para obtener solo calidad en las cosechas. Esto gracias a un proceso de aprendizaje único desarrollado biotecnológicamente por Adama, que extrae el compuesto activo del alga a través de fermentación, entregando una materia prima única basada en el origen de la genética de la planta. Es tiempo de escuchar las necesidades de los agricultores, de aprender con experiencia y de dar soluciones innovadoras. Y es por eso que estoy aquí, en el extremo del mundo, para así escuchar, aprender y solucionar desde el origen. Adama. Here you can see how quickly Cyazypyr active ingredient acts. The fruit was treated with Exirel insect control at the recommended use rate. A female lands on the fruit and starts licking the surface. But then it stops. Only 2.5 minutes after the first sip, the fly behaves erratically. It has difficulty walking and is increasingly affected as it becomes more and more intoxicated. Finally, it falls off the fruit and dies a few hours later. The most important effect, it could not start laying eggs. It didn't even try. Here, another example, the same result. The fruit is protected. Exirel insect control does not only act fast. As it has a new mode of action for the control of Drosophila suzuki, it fits perfectly into a resistance management program, providing an additional tool for rotation in growers' programs. Exirel insect control protects cherries, berries, plums, and grapes efficiently, an excellent choice for high marketable yields of healthy fruit. Iviterra es una empresa chilena establecida desde el año 2001, que formula, fabrica y distribuye una amplia línea de correctores nutricionales, bioestimulantes y productos orgánicos. Todos nuestros fertilizantes se caracterizan por potenciar el rendimiento y calidad de los cultivos de forma sustentable a la agricultura moderna. Nuestra planta productiva está implementada con la más alta tecnología en el área productiva, logística, laboratorio de control de calidad y oficinas comerciales, lo cual nos permite responder de manera eficaz y oportuna a los requerimientos de nuestros clientes. Nos encontramos presentes a lo largo de todo Chile, con representantes técnicos comerciales desde Arica hasta la región de los lagos. Contáctenos y visite nuestra página web www.iviterra.com. Iviterra, agronutrición de avanzada. La rentabilidad de un huerto depende de la efectividad en el uso del agua. Netafim es líder mundial en riego tecnificado. Entrega soluciones integrales para un riego efectivo e inteligente. Contáctanos en www.netafim.cl o a través de nuestra red de distribuidores.